Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra cuarta parte de esta serie de talleres que hemos tenido estas semanas en este mes de septiembre. Bienvenidos a todos. Estamos muy agradecidos y contentos que ustedes nos están acompañando aquí en este martes, septiembre 22 del año 2020, ¿verdad? Este año ha sido muy interesante. Han pasado varias cosas, pero estamos muy agradecidos y afortunados de tener estos medios, la tecnología que nos hace traer estos talleres a ustedes a su hogar posible. Y ahora estamos muy agradecidos por el tema que vamos a traer a ustedes. Ustedes nos han hecho muchas preguntas, nos han llamado que Dorima, ¿cómo entendemos el crédito? ¿Qué es el crédito de negocios? ¿Cómo puedo obtener crédito para mi negocio? ¿Y por qué me negaron? Estas son las preguntas que ustedes nos han mandado y nosotros hemos escuchado y por eso es que hemos ahora traído este taller con nuestros amigos de HSBC, el banco que nos está acompañando ahora para traer esta información. Y estamos muy agradecidos que nos están acompañando ahora para traer esta información. Antes de empezar, les quiero dar nuevamente la bienvenida a todos. Mi nombre es Dorima Hamilton, yo soy la directora ejecutiva de Instituto de Avance Latino. Nosotros somos una organización no lucrativa aquí en el este de Los Ángeles que nuestra misión es ayudar, empoderar a nuestra comunidad latina. Y esto es parte de lo que hacemos, ¿verdad? Porque queremos que ustedes como empresarios que tienen su propio negocio sean exitosos, logren sus metas. Estamos muy agradecidos que nos pueden acompañar ahora para este taller. Y en este momento les quiero dar la bienvenida a nuestra amiga Diana que va a estar trayendo el taller. Pero antes de pasárselo, se me olvidó una cosa, es que si pueden compartir este video, ahí hay un botón abajo que dice share. Compartan este video porque esta información es muy, muy importante y a veces nosotros tenemos amigos, parientes en nuestra familia o no sé, en nuestras redes allí tenemos muchos seguidores que tal vez esta información sea de beneficio a ellos. Y entonces les quiero invitar a que ustedes compartan este video. Si tienen alguna pregunta, déjenos saber ahí en los comentarios. Nosotros y mi equipo vamos a estar monitoreando todas las preguntas y al final vamos a tomar unos minutos para responder sus preguntas. Pero ahora sí, le quiero dar la bienvenida a nuestra amiga Diana que nos está acompañando del banco HSBC que va a estar trayendo la información de ahora. Bienvenida Diana y no sé si quieres introducir y empezar con el tema. Muchas gracias, Dorima. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar en su compañía. Como Dorima comentó, me llamo Diana Sánchez, trabajo para el banco HSBC. Soy vicepresidenta de la parte de estrategias de negocios. He estado en la banca hace 15 años y la gran mayoría de mi carrera se ha basado en hablar con pequeños negocios como ustedes que están tratando de crecer o están tratando de empezar. Ambos pasos son difíciles, ambos pasos requieren, además de valentía, requieren recursos. Entonces, para empezar esta conversación, que realmente es lo que yo siempre he tenido con mis clientes, una conversación amena, lo más posible. Vamos a empezar primeramente por el principio. La palabra crédito se utiliza muy vagamente y muy ampliamente para cubrir eh, cualquier cosa, ya sea un producto, una necesidad, y se pierde un poco la base principal, que es lo que significa tener crédito, obtener crédito, pedir crédito, buscar crédito. En su fórmula más simple, crédito viene del latín que parte de la credibilidad. Entonces, cuando estamos realmente tratando de utilizar crédito como recurso, parte de lo que estamos haciendo también es estableciendo credibilidad propia con una tercera, con un tercer agente que tiene que creernos antes que nada y tener cierta confianza en nosotros para poder tomar una decisión crediticia, de nuevo formándose en la credibilidad de esa relación. Entonces, hablemos un poquito en cuestiones financieras exactamente qué es lo que significa obtener crédito para un negocio. Realmente es lo que utilizan los prestamistas, los bancos, los otras
entidades financieras alternativas que se han convertido en entidades bastante populares, los fintechs y los big techs que están incurriendo en la industria de los pagos. Todas estas entidades al final evalúan solicitudes de crédito preparándose para un paso más en la vida de un empresario, que sería ya sea ayudar con los costos iniciales, comprar nuevos equipos, adquirir inventario, cubrir algún tipo de déficit en el flujo de caja, en el flujo de fondos y también crear un historial crediticio. Esas son las 5 búsquedas principales que nacen desde el empresario y se convierten en conversaciones con prestamistas. Y para los propósitos de esta presentación voy a utilizar mucho la palabra prestamistas, que quiero que entiendan que va a cubrir toda la gama, ya sea de bancos hasta entidades sin fines de lucro que también tienen la capacidad de hacer préstamos, y vamos a ir profundizando cuál es la diferencia entre cada una más adelante en esta presentación. Pero cuando un negocio está tratando de expandirse o empezar, ya ven en la pantalla las cinco primordiales razones por las cuales empiezan a tener una conversación con un prestamista. En este caso, pensemos que es Diana Sánchez, ¿no? Yo soy la prestamista, entonces, ¿qué es lo que busco? Generalmente buscamos ver solvencia. Eso se evalúa mediante lo que llamamos las 5C. Las investigaciones demuestran que el desarrollo de relaciones puede tener un gran impacto sobre el logro de una facilidad crediticia, de crédito por parte de una empresa. Así que cuando se tiene la conversación, generalmente se tiene esa conversación con una persona, y siempre estamos pidiendo que se inicie lo más temprano posible, porque al hacerlo están posicionándose mucho mejor ante la posibilidad de una aprobación en vez de que sean denegados por motivos que desconocen por falta de una relación. Entonces, para los prestamistas las 5C son importantes. Para ustedes, crear una relación con un prestamista, una relación personal, es aún más importante, porque eso amplía las posibilidades de que obtengan el resultado de la aprobación, que es lo que realmente siempre se está buscando. Pero quiero enfatizar un poco qué son estas 5C, ¿verdad? Son criterios que utilizan casi todos los prestamistas para tomar esa decisión. Y la primera siempre va a ser el carácter. El carácter son los antecedentes en relación con el cumplimiento de compromisos financieros. ¿Qué implica el carácter de un empresario? Implica la visión del negocio, implica un business plan, implica su crédito personal, implica el crédito del negocio, de lo cual vamos a hablar más adelante, implica proyecciones financieras, pero más que nada implica la trayectoria. Una vez en el transcurso de un préstamo que yo estaba haciendo por un cliente, yo llegué al punto de hasta preguntar por un currículum vitae, un resumen, que generalmente los empresarios no tienden a tener. Los pequeños negocios empiezan orgánicamente y como que se van moldeando a las circunstancias. Y es muy importante, además de mantener un plan de negocio, para el dueño también tener un currículum vitae, un resumen que explique un poco de la trayectoria y de cómo fue que inició, de dónde fue que salió la idea, que no puede salir solamente del éter, tiene que salir de una decisión natural de vida que lo conllevó a empezar ese negocio. Y eso se traduce muy bien a través de un currículum vitae y también de un plan de negocios. Así que el carácter, aunque no es muy científico como pilar de este proceso, es uno de los pilares más importantes, porque cuenta la historia.
Y esa historia es sumamente importante que sea bien dicha y que tenga sentido. ¿Okay? La segunda C es la capacidad, que es la capacidad actual y futura para pagar el préstamo en función a los ingresos, a la renta y las proyecciones financieras futuras. La capacidad es en inglés lo que se le dice el cash flow. Realmente es la parte empírica, es la parte que va a tomar en cuenta todos los números, que va a tomar en cuenta lo que queda después de lo que se debe y lo que se paga mensualmente. Y hay una fórmula que nos ayuda a distinguir qué es viable y qué no es viable. Es decir, si yo como prestamista tengo delante de mí un pequeño negocio que quiere comprar una grúa o quiere expandirse, quiere contratar a 10 nuevos empleados, yo voy a revisar lo que es el income statement, el balance sheet, los tax returns, y todos esos estados financieros me van a decir a mí si realmente lo que se pide se puede costear de alguna manera. Y si ese es el caso, bueno, estamos muy bien, pero ahí no termina la cosa. La tercera C es el colateral, que es sumamente importante e incluye los activos de una propiedad, y no solamente de una propiedad, son activos tangibles en general, que también incluye accounts receivables. En ciertas industrias eso es algo común, que aunque no es un activo fijo, es un activo tangible que se puede liquidar en un periodo de menos de 12 meses y se puede convertir en efectivo, y eso también es considerado como colateral y puede ser embargado, ¿no? Si no se cumple con los pagos o con el término del préstamo. El colateral es la segunda vía por la cual generalmente se va un prestamista en caso de que la capacidad de repago falle por cuestiones que ocurren a través de la vida de un préstamo. Es decir, si yo tengo un cliente que en estos momentos se ha habido sumamente afectado por el COVID-19 y no puede, y obtuvo un préstamo hace 2 años y en estos momentos no puede cumplir con el pago, generalmente, y el COVID-19 tal vez sea un mal ejemplo porque muchos bancos tienen programas de ayuda para mitigar esas obligaciones mensuales, pero digamos de que no, de que eso no exista. El colateral sería la segunda vía de repago en caso de que ese préstamo llegue al punto donde no es salvable, los pagos no se han hecho y el prestamista tiene que recurrir a tratar de recuperar lo más posible su inversión, y el colateral cumple con esa función. La cuarta C es el capital. Esto es lo que se le dice skin in the game, es lo que se pone al principio, lo que sale a pulmón cuando empiezan un negocio, y es el capital que sale del bolsillo del dueño para iniciar el negocio. Eso se toma en cuenta porque eso no es dinero perdido, eso se lleva una cuenta de cuánto se invirtió originalmente, y después, a medida de que el negocio crece, le va pagando eso de nuevo al dueño, o el dueño mantiene ese capital invertido dentro de su negocio, lo cual siempre es bueno ver. Cuando el negocio no le debe al dueño, sino que el dueño invirtió en el negocio, realmente nos da mucha tranquilidad como prestamistas, porque vemos que hay una intención real de que el negocio tenga éxito. Y si la idea al final es crear credibilidad, no hay nada que diga más de que hay un empresario comprometido con su negocio que un empresario que le esté poniendo dinero a su negocio de su propio bolsillo, y eventualmente el negocio prospera a través de esa inversión inicial. Sumamente importante demostrar que hay un capital invertido de parte del dueño. Y la quinta C son las condiciones. Esto de nuevo se convierte ya en algo un poco más artístico de nuevo, porque toma en consideración factores externos que son muy particulares a la industria,
a los ciclos económicos, a la seasonality, a los tiempos bajos y altos de ventas de esa industria o de ese negocio en esa geografía. Es ahí donde realmente la historia nuevamente toma protagonismo, porque nos va a decir a los prestamistas qué riesgos tiene el negocio en consideración con su medio ambiente, qué es lo que lo podría afectar, cuáles son los mitigantes para poder sentirnos mejor sobre esos riesgos. Todos los negocios tienen riesgos, todas las industrias tienen riesgos. La clave está en saber mitigarlos. Un ejemplo, yo tuve un cliente hace unos años que se dedicaba a vender malangas. La venta de malangas, aunque por muy buen sembrador y muy buen distribuidor que sea, al final depende de factores externos, tan externos como el sol, la lluvia, la sequía, y esos son factores reales que obviamente van a afectar la solvencia de un negocio. Entonces, poder mitigar esas condiciones fueron gran parte de las conversaciones que yo tuve que tener con mi cliente en ese entonces. Y obviamente todo regresó en este caso a lo que es supply and demand, el suministro y la demanda. Obviamente si no hay lluvia, hay menos malanga. Y si hay menos malanga, los precios suben. Entonces esa es una manera de mitigar esa escasez que crea una condición externa fuera del control del negocio del empresario. Pero para poder llegar a esa decisión final, teníamos que entendernos, ¿no? No solamente poner un papel o un estado financiero que vaya a demostrar un declive tal vez en ventas en ciertos tiempos o en ciertos meses. Eso todo hay que explicarlo y espero que ya hayan apreciado de que esa relación personal es lo que va a crear la diferencia en este tipo de casos donde las cosas no son perfectas. Y yo no he conocido todavía un negocio que sea perfecto. Entonces, ¿qué información utilizamos los prestamistas para determinar la solvencia? Bueno, mucho de esto ya lo he mencionado, pero el plan de negocios no puede faltar. Los estados financieros no pueden faltar. Es decir, que aunque ustedes no tengan CFOs y probablemente hagan su propia contabilidad, es sumamente importante tener un bookkeeper o una persona, un CPA, alguien, un profesional que sepa guiarlos cuando se trata de crear estados financieros que no terminen solamente a final de año cuando hacen los taxes, sino que sea algo recurrente, que lleve por supuesto la contabilidad operativa del negocio, donde si necesitan pedir un balance sheet o un income statement, eso sea fácilmente generado, no tengan que volver a sus estados de cuentas de hace un año y medio para poder encontrar un cheque que al final no encuentran la copia y por ahí siempre se va perdiendo un poco de la integridad numérica, que es importante poder demostrar, especialmente cuando quieren pedir cuando quieren que les crean y que se merecen obtener lo que están pidiendo. Las cifras de ingresos y de ventas, eso es parte del income statement, del P&L, como también se le dice, en las calificaciones e informes de crediticios personales, que ese es el historial de crédito y el FICO score, y también las calificaciones e informes crediticios empresariales. Hay una diferencia, voy a hablar de ella en detalle en unos minutos. Las declaraciones de impuestos, que son los tax returns, los resúmenes de cuentas, esto vendría siendo los estados de cuentas bancarias, operativos, generalmente eso también se pide para ver cuál es el flujo de caja de mes a mes, un currículum vitae del dueño, del empresario y de los directores de la empresa, si tienen más de un dueño, obviamente, pero si tienen una junta directiva, un advisory board, gente que los esté ayudando o asesorando, que también tengan participación en el negocio, ya sea
activa o pasiva en dependencia de cuál es el porcentaje de esa persona dentro de la empresa. Es importante incluirlas en ese business plan y también obtener el currículum vitae. También una lista de activos que se puedan usar como colateral. Generalmente las propiedades tienden a surgir, pero cuando se trata de un préstamo de negocio, no son tanto las propiedades personales lo que se valoran. Generalmente los bancos, en su gran mayoría, no aceptan que una propiedad personal sirva de colateral para obtener un préstamo de negocios. Este no es el caso en otros tipos de entidades que hacen préstamos para los negocios, pero la lista de activos que yo generalmente he podido utilizar como colateral han sido propiedades comerciales, es decir, la propiedad donde habita y opera el negocio, o accounts receivables, que eso es lo que está en la calle, lo que está pendiente, que tiene que entrar al negocio en un periodo de 90 días, y cualquier otro activo de valor que el negocio tenga, como patentes, cosas que se puedan realmente liquidar en un periodo de 12 meses o menos, ¿okay? Y que tenga valor, por supuesto. Y también documentación legal, ahí es donde entran las patentes, arrendamientos, porque hay siempre un depósito de renta. Si se está rentando, hay un depósito separado que, en dependencia del tamaño del local, tiene un valor monetario no necesariamente alto, pero sí ayuda en esa parte del colateral y de entender qué es lo que tiene el negocio que puede revisarse, y las habilitaciones. Al solicitar un préstamo empresarial, realmente el prestamista va a solicitar esta información para evaluar la solvencia. Estas son cosas que no varían. Esta es la parte más empírica o más científica del proceso de aplicación. Aquí los estados financieros auditados ofrecen mucha más seguridad, obvio. En mi experiencia, voy a discrepar con lo que dice el slide. En mi experiencia, siempre y cuando los estados de cuentas financieros sean preparados por un bookkeeper, por alguien más que sepa de contabilidad, ya con eso van ganando. No tienen que ser auditados, eso tiende a ser un paso extra. No tienen que ser auditados, pero sí deberían de ser preparados por un profesional que realmente esté llevando la contabilidad del negocio y que sepa cómo preparar estos documentos. Ahora, hablemos un poquito sobre lo que es la calificación crediticia empresarial, que es el historial crediticio de un negocio, que es diferente al historial crediticio personal al cual todos estamos acostumbrados como individuos. Si me permiten, voy a leer verbatim para poder sacar la parte técnica, y les voy a dar un ejemplo al final de este comentario. Al evaluar la solicitud, los prestamistas probablemente observen la calificación personal y la calificación empresarial. La calificación crediticia obviamente nos da una medida de la solvencia, y cuanto mayor sea el número, más probable será que se pague ese préstamo en tiempo y en forma. Obvio. Ahora, la calificación crediticia personal es calculada por distintas organizaciones como FICO, también está Experian, Equifax, TransUnion, y suele tener un valor de entre 300 y 850. Por ahí estamos bien. Ahora, la calificación crediticia empresarial se calcula de una manera completamente distinta. Lo primero es que lo calculan entidades como Dun & Bradstreet, Experian y Equifax, y los valores pueden ir del 0 al 992 según la empresa. Y esto se genera a través del EIN number, del Tax ID de la empresa. El paso número 1 para poder empezar a crear un historial crediticio empresarial es obtener una tarjeta de crédito empresarial de negocios con ese Tax ID. Eventualmente, Dun & Bradstreet empieza a capturar esa información de repago,
y empiezan a crear un perfil que también tiene su puntaje. Y Dun& Bradstreet es el más común. Y esa información no se queda solamente para Dun& Bradstreet. Es información que puede ser obtenida por, obviamente, prestamistas, por bancos, pero también por suppliers, por vendors, por gente o entidades que quieren hacer negocios con un empresario y quieren chequear cuáles son las referencias o cuál es el historial que tiene ese negocio de pagar sus deudas. Entonces, no son solamente los bancos los que revisan esta información, sino suppliers, especialmente en el mundo de la logística. Se captura mucho esto como un punto de referencia de si ese negocio obtiene términos más favorables por parte de sus suppliers o vendors, en dependencia de la información que aparezca en su perfil crediticio empresarial. Pero generalmente se empieza siempre por la parte personal. Ese crédito personal tiene que apoyar la primera aplicación crediticia que se haga para ese negocio, que generalmente tiende a ser una tarjeta de crédito empresarial. Y a partir de esa tarjeta de crédito empresarial, entonces se empieza a crear un récord que es capturado por Dun& Bradstreet y después pues, sigue siendo alimentado por la información futura que aparezca bajo ese Tax ID y es utilizado por bancos, suppliers, vendors, todo, todo, todo el tercero que necesite sentirse seguro de querer hacer negocios con un empresario y necesitan sentir un cierto nivel de confianza y tienen credibilidad. Así que, ¿dónde pueden obtener crédito? Generalmente con bancos como HSBC. Nosotros somos uno de los bancos que ofrece préstamos a pequeños negocios activamente en el área de Los Ángeles. Estamos basados en Nueva York. Empezamos en Hong Kong en el 1865 financiando la actividad mercantil. Así que entendemos y nuestro punto dulce realmente son los negocios y la actividad comercial. Así que no somos los únicos, obviamente. Hay cooperativas de crédito, los credit unions, que es como se le llaman. También existen más recientemente los P2Ps, que son el People to People, que son los fintechs como Kabbage, que realmente han ampliado el mercado un poco más. La diferencia entre el uno y el otro es que mientras más alejado de un banco sea esa aplicación, más caro tiende a ser el préstamo, pero también tiende a ser más eficiente, más rápido de obtener. Entonces, en lo que sacrifican un poco el precio, obtienen eficiencia, pero no hay razón por la cual el pedido de un crédito tenga que ser binario. Es posible obtener un buen préstamo con un buen interés, con buenos términos, en el tiempo necesario, siempre y cuando la preparación y las conversaciones estén ocurriendo a nivel personal y de manera recurrente, no solamente cuando se necesita. En mi experiencia, el peor momento para pedir un préstamo es cuando lo necesitan. Así que les pido, les imploro que aunque no lo necesiten, es más, si no lo necesitan, este es el mejor momento para empezar a tener conversaciones con un prestamista y entender bien cuál es el proceso y darles a conocer su negocio, que vayan y los visiten. Tal vez en estos momentos no es idóneo, pero eso es parte realmente de lo que el prestamista está dispuesto a hacer para poder entender mejor la historia, que como ya les comenté es sumamente importante. Ahora, para elegir un prestamista, ¿no? ¿Qué es lo que deberían de tener en cuenta? Ya les mencioné que las tasas de intereses son un factor muy importante que tienen que considerar porque eso es lo que va a salir del bolsillo.
Generalmente la diferencia de 1% puede ahorrar miles de dólares en dependencia del monto total que se está pidiendo. También tienen que tomar en consideración otras comisiones, es decir, si hay, además de la tasa de interés, un cargo por originación, un cargo por suscripción, cargos de cierre, cargos anuales. Eso es importante tenerlo en mente a la hora de pedir un préstamo y también a la hora de escoger un prestamista. Cualquier pago inicial, que esto generalmente se pide cuando se pide un loan, un préstamo, no una línea de crédito, y es el down payment. Este pago inicial es lo que tiene que traer ese negocio a la mesa para poder obtener el resto de lo que está pidiendo. Generalmente es el 20%, aunque hay programas federales que permiten que esa entrada sea menor, puede ser hasta 5%, en dependencia también, por supuesto, de para qué se está utilizando el dinero. Entonces, cualquier colateral que va a ser pedido como garantía, aquí tienen que tener la certeza de poder perder el activo, porque si la respuesta es no, entonces tienen que volver a revisitar toda la conversación. Si en el peor de los casos no están dispuestos a comprometer ese activo, no hagan el préstamo. Punto. No arriesguen más de lo que no están dispuestos a perder, porque al final la línea es muy fina entre lo que es la solvencia y realmente lo que ya se convierte en un peso. Así que el colateral, den solamente lo que saben al 100% que están dispuestos a sacrificar en el peor de los casos y prepararse siempre para el peor de los casos y llegar a esa decisión antes de firmar cualquier tipo de cierre de préstamos. Ahora también hay cualquier otro término y restricción. Esto es lo que se le dice la letra pequeña de cualquier contrato, cualquier otra condición adicional que requiera ya sea dinero, obligación, colateral, un peso adicional que en mi experiencia los bancos no imponen, pero entidades alternativas de prestamistas sí pueden pedir hasta un porcentaje del ownership, es decir, de los dueños, que es tener equity, que no sé la palabra en español, se me escapa, pero es otra manera de asegurarse de que haya un colateral que puede ser convertido en efectivo en caso de que el negocio no pueda pagar o de asumir las riendas del negocio en dependencia del porcentaje que se venda. Es decir, todas estas cosas son sumamente importantes. Conocerlas antes de firmar, por supuesto. Ahora, vamos a hacer un paréntesis y hablar un poquito de los intereses. Las tasas de intereses pueden parecer bajas, pero también cuestan mucho dinero a largo plazo. Por eso es importante comprender los distintos tipos de tasa de interés y cómo se calculan. El interés se calcula como un porcentaje del monto tomado y prestado, y para las empresas suele ser compuesto. Aunque el interés simple se calcula solo con el capital, el interés compuesto se calcula con el capital y el interés pendiente. ¿Qué acabo yo de decir? Que generalmente un préstamo de negocios va a tener un interés compuesto que va a incluir el balance, el principal, lo que se debe, lo cual va a acumular intereses de manera mensual, y los pagos mensuales ya incluyen los intereses que se van acumulando a través del tiempo hasta que se cierre el término del préstamo, ya sea por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Ese es el estándar de la industria. El interés simple se basa solamente en el capital y el interés que va a costar ese capital por ese mes y ya. No, el interés compuesto toma en consideración el capital, el interés de manera de mes a mes hasta que el préstamo finalice. Esa es la diferencia. Ahora,
¿Cómo se sabe cuánto se puede pedir prestado? Esta yo creo que sí realmente es la pregunta del millón. No sé cuántas veces me lo han preguntado y la respuesta realmente es bastante simple. Existe una fórmula que se llama el DSCR, que en inglés se llama Debt Service Coverage Ratio. Creo que aquí sí, la traducción está un poquito cobertura para el servicio de deuda. Es una razón de cobertura para el servicio de deuda. Ok, lo acepto. Realmente es un cálculo que se toma de lo que es el ingreso neto, no las ventas gross, sino del ingreso neto, cuánto es lo que queda después de que se pagan todas las expensas, después de que se paga empleados, rentas, qué es lo que queda, cuál es ese número final. Y con ese número final empezamos a tomar en cuenta cuáles son las obligaciones futuras o el pago mensual futuro del préstamo que se está proponiendo. Y es realmente una razón y es una relación entre el dinero que queda final, que está disponible para hacer pagos de manera mensual a una deuda. Y generalmente se busca que eso sea 1.0. Nosotros como banco preferimos que sea por encima de 1.25. En este caso, lo preferido, lo mejor sería 1.35. Que si quieren encontrar más detalles de cómo se hace este cálculo, nosotros en nuestro website de HSBC Financial Wellness tenemos una calculadora que les ayuda a determinar cuál es su propio Debt Service Coverage Ratio en dependencia de sus propios números. Así que al final de esta presentación van a también tener un website que nosotros hemos diseñado que tiene mucha de la información que están viendo en sus pantallas y también hay una calculadora que les va a permitir hacer este cálculo específico a su negocio. Y si el resultado final es que están por encima de yo diría 1.25, eso significa que tienen suficiente solvencia para pedir la cantidad de dinero que tienen pensado, o tal vez no, y hay que ajustar la cantidad o hay que mejorar la solvencia. Uno de dos. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si después de que pasan por el proceso de aplicación no lo obtienen? Es posible, de hecho ocurre frecuentemente porque en mi experiencia no hubo suficiente preparación de antemano, sino que se puso una aplicación sin realmente llegar a un acuerdo de qué era lo razonable, qué era lo viable y qué era lo que había que trabajar antes de poner una aplicación crediticia. Si en el caso de que sea cuestión, no necesariamente de historia o de lo que le llamamos el carácter o las condiciones, sino que es la capacidad, el número y la parte crediticia, que es parte de esa segunda C, que es la capacidad. El crédito personal no es lo suficientemente fuerte o no hay un crédito comercial. En el caso de que todo eso ocurra, no se sientan solos, no pierdan la esperanza. Además de prestamistas como bancos o prestamistas alternativos, hay programas diseñados específicamente para las pequeñas empresas. Y en mi experiencia, me han ayudado a mí muchísimo como un puente, como un recurso con el cual yo he podido contar cuando he tenido un cliente que realmente no tenía todos los elementos en ese momento, pero sí cumplía con muchos de esos elementos. Tenían un business plan, tenían sus finanzas en orden en cuanto a sus estados financieros, tenían una buena idea, tienen la necesidad, porque la necesidad no se esfuma,
y lo que pudieron no haber tenido puede ser que haya sido crédito personal un poquito bajito o una falta de colateral. Si ese es el caso, las instituciones financieras de desarrollo comunitario o CDFIs ofrecen préstamos financiados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y esto ocurre generalmente en comunidades de bajos ingresos o en poblaciones tradicionalmente con menos servicios. Y están diseñadas no solamente a ofrecer financiamiento, sino también asistencia técnica para aquellos que no pueden reunir los requisitos para la financiación tradicional. Esta asistencia técnica realmente consiste de si hay una falta de comprensión en lo que vendría siendo cómo manejo yo un P&L, qué significa esta categoría, o cómo yo puedo crear este estado financiero, o cómo yo puedo crear un business plan que diga toda mi historia o que omita ciertas cosas que yo estoy diciendo de mi negocio que realmente no debería de decir porque ya yo pasé por eso. Es decir, esta asistencia técnica mitiga muchos de los puntos ciegos que tienden a tener los dueños de negocios, porque saben muy bien su negocio, pero a veces no saben expresar lo que son, también como un tercero que los ve, por supuesto, tiene el beneficio de la perspectiva. Así que los CDFIs, sumamente importantes, son esenciales en el proceso de preparar a un pequeño negocio y a un dueño y a un empresario a obtener financiamiento tradicional, pero de una manera acompañada y segura. También existe el SBA, por supuesto, que ofrece préstamos a pequeñas empresas y es un organismo del gobierno federal que tiene distintos programas de préstamo que se adaptan a diversos propósitos empresariales. Generalmente, cuando hay una falta de colateral, el SBA garantiza ciertos préstamos a pequeños negocios y también ayuda a mitigar la entrada, que ese es el down payment del cual les estaba hablando previamente. Si alguien no quiere tener un peso del 20% para poder obtener un préstamo y está comprando una propiedad o está comprando equipo o está contratando a empleados y no necesariamente tiene la liquidez en ese momento de poner 20% en lo que el banco o otro prestamista pone el resto, que es el 80%, el SBA ayuda a crear términos más favorables dentro de ese préstamo a través de la institución financiera para que esa entrada sea menos dolorosa, es decir, del 20% puede bajar hasta el 5%. Entonces, el SBA no es un banco, que es algo que yo he tenido que definir en mi carrera muchísimo. Trabaja en colaboración con todos los bancos, y muchos bancos son preferred lenders, es decir, prestamistas preferidos del SBA. El HSBC es uno de ellos, donde ya sabemos cuáles son los guidelines, tenemos los formularios aprobados por el SBA y utilizamos al SBA en el momento donde vemos que haya una necesidad en ese préstamo de aliviar el peso y crear más liquidez para ese negocio en ese momento. Y SCORE, que es una organización sin fines de lucro que está asociada a la Administración de Pequeñas Empresas, al SBA, que ofrece servicios de mentoría gratuitos a propietarios de pequeñas empresas, y los mentores son expertos voluntarios que tienen el compromiso de compartir sus conocimientos y su experiencia para ayudar a otras empresas a tener éxito. SCORE es fantástico, no puedo decir otra cosa de lo que dice aquí mi querido slide. ¿Okay? Ahora, puntos claves que sí quiero que recuerden a medida de que tomen su próximo paso después de que se finalice esta sesión. Mantener registros financieros sólidos, es decir, tener a un buen contador, a alguien que los ayude, ir a SCORE, ir a un CDFI, busquen mentoría, hay muchos recursos disponibles, pero que sus números realmente sean transparentes, que tengan sentido, que sean congruentes.
no, y que se interrelacionen. Es decir, que un reporte no sea antagónico a otro, que no se contradigan. Y eso es parte de nuevo de crear esa credibilidad, ¿verdad? Y liderar con su propio ejemplo. Y a esto me refiero con el historial financiero personal, ese crédito personal que es el principio, es la piedra angular de donde parte el crédito empresarial, que esté bueno. Y si no está bueno, está bien, hay manera de repararlo y empezar por ahí. Pero nunca pensar que el negocio, que un empresario puede divorciarse de su pequeño negocio cuando se trata de su vida personal financiera. Es un reflejo literalmente de quien está tomando decisiones financieras por un negocio y eso se toma en cuenta. Así que eh, lidiar con lo personal, lograr que esa vida personal financiera sea un beneficio del cual se va a nutrir el negocio a corto y a largo plazo, especialmente cuando se está pidiendo un préstamo de negocios. Y lo último, no desanimarse, ¿ok? Si un prestamista tradicional, es decir, si una Diana Sánchez cualquiera llega y dice, bueno, desgraciadamente va dándome en todas estas 5 Cs, no puedo hacerle un préstamo en estos momentos por X o Y razón. Lo primero que yo les diría realmente de corazón es que no se desanimen, que ese no era el momento, pero que hay trabajo que hacer y que hay que volver a reevaluar cuáles son los puntos de flaqueza que realmente impidieron tomar el próximo paso, porque al final nunca se va a hacer un préstamo a sabiendas de que no va a ser lo mejor para el negocio, que el negocio no lo puede costear, que no hay una solvencia. Eso es irresponsable. Así que no desanimarse, encontrar respaldo en organizaciones para pequeñas empresas y no sentirse que en ese momento la vida les dio la espalda. Hay recursos, sean creativos y con eso termina mi presentación. Quiero darles las gracias. Ahora voy a compartir mi contacto y con eso abro el foro para Q&A. Hola Diana, gracias por esta valiosa información y muy importante y es algo que hemos estado recalcando muchos con nuestros miembros, con nuestras familias y con nuestros negocios sobre tener un plan, sobre tener una relación con nuestros prestamistas, con los bancos locales, pero más que nada es en participar en estas plataformas, en estos entrenamientos que nos están ayudando a nuestros negocios. Y pues muy buena información a todos ustedes que están viendo. Si necesitan más ayuda, SCORE es una muy buena organización porque son expertos que ellos ya han tenido su negocio y están dedicando su tiempo extra, sean unos que ya están retirados o tienen tiempo extra para ayudar a otros que apenas estamos empezando con nuestro negocio. Es algo muy importante de saber porque uno nunca sabe qué información no tenemos que nos puede ayudar a crecer nuestro negocio y eso es muy valioso. Pero en este tiempo vamos ahora sí a abrir el tiempo para responder una de sus preguntas que ustedes estuvieron sometiendo aquí a través del chat. Les doy gracias a todos ustedes que participaron aquí en el chat. Pero vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia entre un préstamo personal y un préstamo comercial o de negocio? Pues yo sé que lo respondiste un poco, pero no sé si mejor quieres explicar un poco sobre comercial o negocio. Es muy sencilla, el propósito. Al final es el propósito. Sí. Si yo necesito pagar una boda, porque me quiero casar, eso es un préstamo personal. Sí. Ahora, si yo necesito contratar a un nuevo empleado, eso es un préstamo de negocios. El propósito dictamina el tipo de préstamo que se pide. Sí.
Ya, es muy cierto. Yo sé que ahorita están haciendo otra pregunta, que es cierto que puedo obtener un préstamo personal para empezar un negocio. Técnicamente no. Eh, lo he visto, Sí. no es raro. Mi consejo sería, si necesitas pedir dinero prestado para empezar un negocio, no empiezas un negocio, Mm-mm. porque el recurso el recurso de un préstamo es muy limitado. Y Sí, si algo ocurre con ese negocio, no solamente pierdes el negocio, sino que pierdes tu crédito personal. Así sí. que yo lo he visto, es un riesgo, se puede hacer, eh, todo es posible, pero Ujú. mi consejo es que si se está pidiendo un préstamo para empezar un negocio, tal vez no sea el momento. Hay otras avenidas, como por ejemplo ahorros personales, Ujú. eh, bootstrapping, eh, familias y amigos que estén dispuestos a invertir con uno y crean en la visión, encontrar un partner que también tenga un capital de fondo y donde uno también tenga algo más que contribuir, que no sea solamente dinero, pero empezar un negocio con un préstamo personal, yo no lo aconsejaría. Ya, y es algo que también yo personalmente cuando empecé mi negocio hace unos años, yo no saqué un préstamo, sino usé lo que tenía y conforme crecía, usaba el mismo dinero de mis ganancias para crecer y invertir en mi negocio porque no quería sacar más deuda. Exacto. So, ujú, Crecimiento orgánico sí, es bueno, claro que sí. ya, es más mejor y no hay tanto estrés ni nada y no, como dijiste, Diana, no te afecta a tu crédito personal. Otra pregunta aquí. ¿Puede uno usar colateral personal cuando apliquen por un préstamo? Sí, de hecho sí, en dependencia del prestamista. Pero yo sí he visto en mi carrera, no necesariamente con bancos, los credit unions Mm, tienden a ser más flexibles y toman en cuenta colateral personal, que es propiedad. Generalmente son propiedades personales que se toman en consideración. Generalmente, bancos grandes, no, ujú. no. Muy buena pregunta. Otra pregunta que aquí sale, que están aquí en el chat es, ¿puedo obtener un préstamo para mi negocio si nomás tengo un ITIN? Ajá. El ítem personal, que es Sí. el ítem con el 9. En dependencia del historial crediticio personal, porque si hay un ítem que tiene ya crédito establecido, eso es una línea que se puede caminar. Lo más importante realmente es el historial personal de crédito que esté respaldando una aplicación de crédito de negocios. Entonces, en dependencia del prestamista, que sea un ítem o que sea un número de seguro social, no importe, siempre y cuando haya un historial crediticio personal fuerte que lo respalde. Ah, muy bueno, es cierto. Porque nosotros Ujú, trabajamos como muchas personas que empiezan negocio con su I-10. ujú. So, otra pregunta aquí. Si recién empiezo mi negocio, ¿puedo acceder un préstamo para negocios? Y es un poco, lo respondiste hace Sí, ratito. sí se puede. De Ujú. nuevo, si hay un crédito personal ya establecido, esa es la base. Y con yo he hecho préstamos para startups, Ujú. generalmente a través de la colaboración del SBA, Mm, pero si un plan de negocios es sólido, si hay un crédito personal sí. sólido y hay una visión eh, bastante clara y bien Ujú. explicada, es ahí donde un plan de negocios es extremadamente importante. Los Sí. startups sí pueden obtener financiamiento, pueden obtener préstamos de bancos tradicionales o alternativos. Y es ahí donde el plan de negocio tiene que ser
sumamente coherente, y tiene que haber también, por supuesto, un crédito personal establecido que también esté sólido. Ya, eso es muy, muy importante y nosotros trabajamos con el SBA y SBDC que ayudan a las personas de negocio a escribir un business plan, un plan. Y es muy importante tener eso porque eso ayuda muchísimo. Muchísimo. Ok, otra pregunta aquí que tengo es, ¿hasta cuándo puedo separar mi nombre personal de mi compañía y cómo lo puede hacer uno? Me imagino que la persona está trabajando bajo su propio nombre, como un sole Sí. proprietor. Yo cambiaría y me incorporara cuando ya el gasto lo merite. Es decir, si ya tengo clientes y quiero tal vez contratar a un empleado, ya esa es hora de poner un poco más de estructura, porque la incorporación realmente, una de las razones por las cuales los negocios se incorporan es para protegerse a sí mismos, y cubre cubre liability, y cuestiones legales es la mejor manera de empezar a hacer transacciones con terceros que no necesariamente son conocidos. Así que yo me incorporaría en el momento que tenga una clientela lo suficientemente estable y también tenga la necesidad de contratar a personal para que me ayude. Esas son las dos pruebas de fuego que diría yo que ya me están diciendo a mí como empresaria, como dueña de algo, que necesito formalizarme un poco más y dejar atrás mi nombre personal, que no me protege en lo absoluto y que me abre a todo tipo de disputa o litigio, y puedo perder hasta el techo que tengo arriba. Ya, es cierto. Es muy cierto y es mejor estar protegidos y no perder nuestro casa o diferentes cosas que nosotros hemos trabajado tanto para obtener. Es mejor separarlo una vez que ya empiece el negocio a crecer. Exacto. Y tengo dos últimas preguntas. ¿Cómo saber cuál es el mejor préstamo o producto financiero para mi negocio? Eso lo dictamina el prestamista a través de una buena conversación. Sí. Eso realmente ya no es el trabajo del pequeño negocio de discernir. Eso lo hace un profesional teniendo toda la información necesaria. Y realmente son tres tipos de productos los que existen, que son comunes. Son las líneas de créditos, los loans, los term loans, los préstamos y las tarjetas de crédito. Son tres. ¿Por cuál se aplica? Yo delegaría esa respuesta al prestamista que está tomando toda esta información y que obviamente está haciendo las preguntas correctas para poder arribar a cuál es el mejor producto al cual ese pequeño negocio debería aplicar, basándose en sus necesidades y en lo que va a utilizar el dinero, etcétera. Pero eso ya viene a través de esa comunicación fluida con una persona que está en posición de tenerla. Sí, y también por eso es muy importante establecer una relación con el banco local donde usted va a estar pidiendo este préstamo para poder tener esa confianza de hacer esas preguntas y saber que el producto que usted va a obtener es adecuado para su negocio. Es muy importante tener eso. Y la última pregunta es, ¿uno puede deducir los intereses en mi declaración de impuestos? Qué buena pregunta, sí. Sí, la respuesta corta y vaya, Sí. la última pregunta tiene la respuesta más escueta, pero sí, los intereses y la depreciación de equipos Sí. se pueden deducir de los tax returns de negocios. Sí. De negocios, no No personales. personal. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias, Diana, por su tiempo, por estar aquí con nosotros dando este taller. Te quiero dar unos minutos para que puedas compartir la información que ahí tienes en la pantalla, para que nuestra audiencia, si tienen preguntas o cualquier cosa, puedan comunicarse con usted. Perfecto. Bueno,
si recuerdan ya de hace unos minutos atrás, Sí. les comenté que ya teníamos un website donde pueden encontrar mucha información que ya hemos discutido en esta presentación y en la calculadora para determinar el debt service coverage ratio. Ese es www.us.hcbc.com/financial wellness. La buena noticia es que tenemos muchos de esos capítulos que realmente es lo que son, lo tenemos en español, así que aunque el website esté en inglés, hay información muy buena en español. Busquen la versión en español y les aseguro que van a poder encontrar la información que necesitan. Si es pequeños negocios, lo que están adentrándose, tenemos un segmento de pequeños negocios dentro de esta página. Por favor, les recalco, especialmente cuando quieran tener información más específica a los números de ustedes, que vayan a este website. Me pueden contactar si tienen alguna pregunta para mí directamente. Yo estoy a su disposición. Ahí tienen mi email, que es diana.sanchez@us.hcbc.com. Yo no trabajo sola, yo estoy basada acá en la Florida, pero si quieren un recurso dentro de HCBC más local que los pueda eventualmente asesorar dentro de su sucursal, Mauricio A. de Lama es el branch manager en una de nuestras sucursales en California. Ahí tienen su correo electrónico, que es mauricio.x.d.lama@us.hcbc.com. Nos encantan los puntos aquí en HCBC. Y su número de teléfono es el 562-343-9025. Somos dos personas reales, así que pueden empezar una conversación con nosotros y los asesoraremos de la mejor manera que podamos. Para nosotros es un placer poder colaborar contigo, Dorima, y con esta fantástica organización que tú representas. Gracias, Diana, gracias por su tiempo, gracias a HSBC por estar colaborando con nosotros para traer esta información que es muy importante para nuestra comunidad, especialmente en estos tiempos que las cosas cambian todos los días. Es mejor tener un plan, comunicarnos con nuestros prestamistas para ver qué oportunidades hay, qué nosotros debemos de tener en nuestra parte para poder ser exitosos en nuestras metas que tenemos, y estamos muy agradecidos por todos los que nos han estado acompañando en nuestros talleres. Estamos agradecidos. Gracias, Diana, por tu tiempo, y a todos. Nos vemos la semana que viene y hasta luego. Que tengan no es fin de semana, todavía falta. Normalmente los tenemos los jueves, pero que tengan un feliz resto del día y esta semana, y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y nos vemos. Bye.